Hola chicos, continuando con nuestras sesiones en matemática, vamos a desarrollar el día de hoy la sesión titulada Cuadros de datos o tablas de frecuencia. Veamos entonces sobre qué trata este temita. Bueno, acá vamos a tener a dos personajes. Tenemos a María y tenemos a Luis. ¿Sí? Ellos han hecho una pregunta a sus amigos por WhatsApp. A 15 de sus amigos. Y la pregunta fue la siguiente. ¿Cuál es la medida más importante que están cumpliendo su familia para cuidarse del COVID-19? Entonces, vamos a ver qué le respondieron sus amigos. Entonces, las respuestas fueron las siguientes. Un amiguito dijo quedarse en casa, otro dijo lavarse las manos, otro amiguito dijo usar cubrebocas, otro amiguito además también dijo quedarse en casa, otro amiguito también dijo lavarse las manos, quedarse en casa, mantener el distanciamiento social de 2 metros, usar mascarilla o cubreboca, quedarse en casa, usar mascarilla, quedarse en casa nuevamente, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social de 2 metros. ¿Sí? Entonces esas fueron las respuestas que dieron los amiguitos, los 15 amiguitos que le dieron la respuesta a María y a Luis. Pero miren cuánta información hay. Entonces María se sentía muy confundida porque ella pensaba que era demasiada información. Y pues necesitaba organizarla, ¿no es cierto? Entonces veamos qué pasará. Entonces veamos qué pasó para que María pueda solucionar su problema. Pues miren acá, sorpresa, llegó su mamá y les dijo que podían solucionar su problema usando lo siguiente. Pues la mamita les habló sobre los cuadros de datos y sobre tablas de frecuencias. Ella les dijo que por medio de cuadros de datos o tablas de frecuencia, ellos iban a poder organizar la información y no estar confundidos. Y pues veamos cómo elaboramos un cuadro de datos. Primero tenemos que ver el cuadro de datos que tiene una ventanita donde se especifican los datos que recibimos. En este caso son medidas de prevención. Una segunda ventanita nos va a hablar del conteo. ¿Sí? Del conteo. Y una tercera ventanita nos va a hablar sobre la frecuencia o cantidad, que serían la cantidad de amigos luego de haber realizado el conteo respectivo. Pero veamos cómo podemos llenar esa tablita. De acuerdo a la pregunta que nos habían propuesto al comienzo. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro cuadro de datos o tabla de frecuencia. Esa sería nuestra estructura para la pregunta que nos han brindado. Entonces, con el dato que dio la mami, María y Luis pueden entonces organizar la información. ¿Sí? Entonces, para ellos poder organizar estos datos, hay un pequeño detalle que ellos pueden usar para contar, es decir, para el conteo, pueden usar palotes o pueden usar aspas. ¿Sí? Veamos entonces. María
dice que ella decidió usar palotes. María dice, yo usaré palotes. Entonces tenemos acá su cuadro de datos, ¿sí? Que organizó con la información que había tenido. En medida de prevención ubicó todos los datos que ella había obtenido, que fue lavarse las manos, quedarse en casa, mantener distancia y usar mascarilla. Entonces empezamos, luego que tuvimos las medidas de prevención, empezamos con el conteo. Con palotes, ¿no es cierto? Entonces empezamos. Quedarse en casa, lavarse las manos, usar mascarillas. Luego que sigue, muy bien, quedarse en casa, luego lavarse las manos, otra vez lavarse las manos, quedarse en casa, mantener la distancia de los 2 metros, usar mascarilla, quedarse en casa, usar mascarilla. Y miren, ¿qué pasa aquí? Pues bien, como María ya está formando un grupo de 5, yo tengo que saber que para realizar un conteo con palotes, yo agrupo de 5 en 5, ¿sí? Entonces, primero ubico 4 palotes y el quinto palote va a tener que estar ubicado en forma diagonal, un poco echadito, ¿sí? Entonces, continuemos. Luego quedarse en casa, lavarse las manos y finalmente mantener la distancia. Y miren, ya hizo el conteo María de la información que les habían otorgado sus amiguitos, sus 15 amiguitos. Entonces, ahora tenemos que colocar la frecuencia, que sería la cantidad de personas que han respondido a cada una de las medidas de prevención. Y tenemos que sacarla del conteo. Por ejemplo, lavarse las manos, tuvimos 4 palotes, que sería igual a 4 niños que respondieron lavarse las manos. Quedarse en casa, ¿cuántos respondieron? A ver, cuenten ustedes. Tenemos un grupo de 5 y un palote más. Entonces sería, muy bien, 6 niños que respondieron quedarse en casa. ¿Qué pasó con mantener la distancia? ¿Cuántos niños respondieron? Muy bien, 2 niños. ¿Y usar mascarillas? ¿Cuántos niños habían respondido? Muy bien. Para usar mascarilla habían respondido 3 niños. Y nos damos cuenta que están ahí los 15 niños que habían respondido a la pregunta. Entonces, miren, María ya pudo completar su tabla de frecuencias. Y entonces la información que obtuvo María está más organizada, ¿no es cierto? Ya no está María confundida como estaba al comienzo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasó con Luis? Porque Luis también organizó la información, pero él organizó de una forma diferente, ¿sí? Muy bien. Entonces, Luis, a diferencia de María, él no usó palotes, él decidió usar aspas. Luis dice, yo usaré aspas. Entonces, en la tabla de frecuencia, sí, seguiría la misma estructura. Medidas de prevención, lavarse las manos, quedarse en casa, mantener distancia y usar mascarilla. Entonces Luis empezó con el conteo. Recuerden que Luis usó aspas, ¿no es cierto? Que son como una X. Entonces empezamos. Quedarse en casa una aspa, lavarse las manos otra aspa, usar mascarilla, quedarse en casa, lavarse las manos otra vez, quedarse en casa nuevamente, mantener los 2 metros de distancia, usar mascarillas, quedarse en casa,
usar mascarillas, quedarse en casa, lavarse las manos y mantener los 2 metros de distancia. Entonces ahora, ¿qué nos toca? Completar la frecuencia, que sería la cantidad, ¿no es cierto? Entonces contamos las aspas. Para lavarse las manos, ¿cuántas aspas hubo en mi conteo? Muy bien, 4 personas, ¿no es cierto? 4 niños. ¿Qué hay sobre quedarse en casa? ¿Cuántos niños obtuve en mi conteo que respondieron eso? Muy bien, 6. Mantener distancia, muy bien, 2. Y usar mascarillas, 3. 3 amiguitos. Muy bien, entonces Luis también organizó su información y completó su cuadro de datos. Pero la única diferencia nada más fue que Luis usó aspas y María había usado los palotes. Entonces ahora la información está muy organizada, ¿no es cierto? Ya no están confundidos ahora. Entonces ahora María y Luis, dice acá, de la tabla de frecuencia anterior se puede afirmar, o sea, de todo lo que Luis y María habían hecho. Entonces, ellos pueden afirmar que la medida de prevención más importante que están tomando las familias es, muy bien, quedarse en casita, ¿no es cierto? Eso es lo más importante que respondieron los amiguitos y que creo que todos estamos cumpliendo eso, ¿no es cierto? Tú y yo estamos cuidándonos del COVID-19, cuidándonos en casita. ¿Qué otra afirmación más tuvieron? Pues que la medida de prevención que menos realizan las familias es mantener los 2 metros de distancia. Muy bien. Entonces esas 2 afirmaciones las obtuvieron después de haber organizado su tabla, ¿no es cierto? Su tabla de frecuencia, su cuadro de datos. Entonces podemos decir que es una tabla de frecuencia o cuadro de datos, ¿no es cierto? Entonces nos dice que las tablas de frecuencia sirven para organizar datos y registrar la frecuencia con la que se repite cada uno. ¿Sí? Vimos que en ciertos casos se repetían las respuestas. Entonces a eso se le llama frecuencia. Entonces miren, todos estos cuadritos nos sirven para organizar la información. Así como habíamos visto en la sesión anterior sobre los gráficos de barra, que también nos permite organizar la información. Muy bien. Entonces hemos terminado. Gracias por tu atención. Entonces ahora nos toca seguir practicando lo aprendido y seguir aprendiendo cosas nuevas. Hasta la próxima.